Buenos días, jóvenes. Estamos ahora con el capítulo número 2, movimiento vertical de caída libre. Bien, chicos, de quinto año de secundaria, vamos a iniciar entonces con este capítulo. Vamos a ver ahora lo que viene a ser el movimiento vertical de caída libre. ¿Qué es el movimiento vertical de caída libre? Es una de las preguntas, por supuesto, necesarias de tener que responder, ¿correcto? El movimiento vertical de caída libre se asemeja al movimiento rectilíneo uniforme. Es parecido a este movimiento, ¿no? Con una particularidad, con varias inclusive particularidades que lo hacen un tanto más sencillo. Movimiento rectilíneo, hasta ahí coincide. Movimiento rectilíneo, movimiento, movimiento vertical. La vertical también es rectilíneo. Acuérdense, la vertical también es rectilíneo. Entonces vamos a trabajar ahora en lo que refiere a una trayectoria vertical, tanto de subida como de bajada. Pero en todo caso vamos a colocar rápidamente aquí el resumen de lo que es un movimiento vertical de caída libre. Y lo que tenemos que tener en cuenta aquí es que no debe influir el aire. El aire no vamos a tomar en cuenta, solamente el peso del cuerpo. Bien, no trabajaremos por supuesto con el peso, sino con otras cantidades físicas, otras medidas de la cinemática. En este caso, vamos a ver entonces lo que refiere a la aceleración de la gravedad. La aceleración de la gravedad se denomina así G, o sea, lo vamos a escribir con la letra G, que en promedio tiene un valor de 9,81 aproximadamente, ¿no? Cuando uno cae, dice, caigo por gravedad, solemos decir, ¿no? Caigo por gravedad. Bueno, eh, su módulo, su módulo de 9,81, vamos a registrarlo, pero con el fin de poder trabajar de manera práctica, vamos a simplificar, vamos a redondear, vamos a forzar un poquito esta gravedad y vamos a colocar pues 10 metros por segundo al cuadrado. Y de una manera similar a la del MRV, vamos a hacer la siguiente pregunta que estoy seguro que usted recuerda. Recuerda G igual a 10 metros por segundo cuadrado. ¿Qué significa la gravedad 10 metros por segundo cuadrado? ¿De acuerdo? Significa que por cada segundo debemos agregarle, aumentarle a la rapidez 10 o quitarle en su defecto. O le agregamos o le quitamos dependiendo, ¿no? Si está acelerado o desacelerado. Eso es en el MRV. Y en el movimiento vertical de caída libre es similar, con la condición de que aquí es más fácil, porque cuando sube, a ver, pregunta para todos, cuando sube, ¿disminuye la rapidez o aumenta? La misma pregunta es cuando baja. Cuando un cuerpo está de bajada, ¿aumenta o disminuye su rapidez? Bien, yo sé que ha recordado, tiene la respuesta. Vamos a continuar con las propiedades del movimiento vertical de caída libre. Bien, jóvenes, vamos entonces con la parte teórica. Vamos a recordar y vamos nuevamente a aclarar algunos puntos. La gravedad es un factor importante dentro de caída libre. Vamos a trabajar con un G 10 metros de caída libre. Vamos a trabajar con un G 10 metros por segundo cuadrado, ¿cierto? Considerando esa cantidad, ese valor, ese módulo, significa entonces acá que, recordando, por cada segundo vamos a aumentar o disminuir 10 en cada segundo, ¿correcto? Vamos a ver esta imagen. Puedes notar que cada segundo que transcurre, partiendo desde luego de reposo, o sea, la rapidez inicial igual a 0, vamos partiendo, aumentando 10. En el siguiente segundo 10, ya son 20, en el siguiente son 10 y son 30. Bien, como puedes ver, por cada segundo aumenta la rapidez. Y es una regla práctica, por supuesto, que no sé. Hay fórmulas que podemos utilizar también para este tipo de casos. Vamos a otra imagen, pero vamos a una imagen de subida y bajada. Y vamos a utilizar este mismo concepto que hemos dado y vamos a sacar algunas conclusiones fundamentales. Tenemos en el gráfico, que en el lado, vamos a
Vamos a resaltarlo para que usted tenga una referencia. En el primer lado está de subida, o sea, está ascendiendo. Tiene un punto de partida con una rapidez de 30, puedes observar. En un segundo le quitamos 10, aparece los 20. Y un segundo más aparece pues 10. Y en el siguiente segundo 0. Ya no tiene rapidez, entonces empieza el descenso. Y pasamos al otro lado, ¿correcto? Vamos al otro lado. Entonces, por cada segundo aumentamos 10. Por cada segundo aumentamos 10, ya estamos en 20. Un segundo más, ya estamos en 30. Se da cuenta, si uno cuenta el tiempo de subida del lado izquierdo y derecho, suman 3, suman 3. O sea, izquierdo y derecho, suman 3, suman 3. O sea que el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Además, otro dato importante que podemos ver aquí es la horizontal. Observa, en la horizontal las horizontales tienen el mismo módulo. La rapidez tiene el mismo módulo. 20 hacia arriba y 20 hacia abajo. Lo mismo puedes observar en la siguiente horizontal, por ejemplo, arriba. Ahí puedes ver 10, 10. 10 de subida, 10 de bajada. ¿Se da cuenta? Entonces, en un nivel, el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Y lógicamente también aquí tenemos otro dato importante. La altura es una altura máxima. Cuando llega a la rapidez cero, tenemos una altura máxima, que ya vamos a verlo en los problemas también. Bien, entonces, para sintetizar estas propiedades que son muy importantes, y por supuesto hay un poquito más, de hecho, vamos a ver, aquí tenemos. En el tramo de subida, el tiempo de subida igual tiempo de bajada, en el tramo, ¿no? El tramo de subida y bajada. En el mismo nivel, la rapidez de subida igual la rapidez de bajada. ¿Bien? Muy bien, joven. Entonces, lo más saltante que nosotros necesitamos para poder desarrollar rápidamente los problemas. Bien, jóvenes, vamos a ver algunos casos en los cuales se muestra el movimiento vertical de caída libre. Veamos esta imagen. Podemos ver pues ahí una persona dejando caer algún objeto, ¿no? Una esferita, una pelota, ¿no? Es soltar desde cierta altura. Soltar, dejar caer tiene implicaciones que la rapidez inicial con la cual inicia es nula, cero. Bien. Otro caso podemos ver, por ejemplo, cuando un globo está de subida, está subiendo y se deja caer un paquete, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, tenemos que aclarar. Ojo, vamos a ver. Ahí, por ejemplo, la persona
Al soltar, el paquete no baja de frente, sino tiene una pequeña subida, y luego empieza a descender. Esto es porque el cuerpo al inicio tiene la misma rapidez que el globo. Si el globo está subiendo, entonces el paquete también subirá en ese instante. Bien, vamos a la otra imagen. Podemos observar ahí un malabarista lanzando objetos de manera pues casi o seguida, ¿no? Vean ustedes, tiene un punto máximo, bueno, uno más que otro, pero tiene un punto máximo y retorna, es vertical y desciende, sube, baja, ¿no? Ahí es cuando un cuerpo, una persona o alguien lanza un objeto, de todas maneras, pues regresará. Aquí decimos, pues todo lo que sube tiene que bajar. Y vamos a ver esta otra que estoy seguro más de uno pues lo ha visto. Vamos a ver. Podemos ver ahí, ¿no? El golpe, uno de esos jueguitos que usted ya conoce. Ahí está. Lanza con gran fuerza y observen cómo asciende un poco y luego desciende. Bueno, esto es parte del juego, ¿no? Decimos, pues no debe haber este tipo de juegos en realidad. Bueno, son muy agresivos, pero bueno, nos sirve para poder ver pues el, la subida y el ascenso. Bien. Entonces aquí tenemos varios casos y sobre ello hablaremos pues en el movimiento vertical de caída libre en los problemas. Ahí lo vamos a aplicar. Todo lo que hemos mencionado con los gráficos y todo lo que hemos dicho anteriormente en el problema que viene más adelante lo vamos a aplicar. Bien, listo. Vamos entonces con la siguiente parte. Bien, jóvenes, entramos con las fórmulas. Las fórmulas. Ya tenemos el concepto de movimiento vertical de caída libre. Tenemos el concepto que es algunas propiedades, lógicamente, que nos ayudan. Y ahora vamos a ver qué aplicamos. ¿Qué aplicamos? Vamos a ver entonces las formulitas. Veamos. Una de ellas tiene que ver con la rapidez final. La rapidez final es igual a la rapidez final es igual a la rapidez inicial más menos. Hay más menos, ¿ah? Gravedad multiplicado por el tiempo. Bien, esta es la formulita de una de las formulitas para calcular la rapidez final. Recuerda que más cuando sube y menos cuando, perdón, más cuando baja y menos cuando está de subida. Vamos a repetir esta parte al final, ¿correcto? Y aclarar cuál es más, cuál es menos. Vamos a la siguiente formulita. La rapidez final elevada al cuadrado es igual a la rapidez inicial elevada al cuadrado más menos el doble de la gravedad por la altura. Por la altura. Ahí está entonces la formulita. Otra fórmula que vamos a usar, que es muy común también en el uso, es cómo determinar la altura. La altura. Y aquí tenemos particularidades. La altura es igual a la rapidez inicial por el tiempo más o menos un medio de gravedad por el tiempo. La rapidez inicial por el tiempo más o menos un medio de gravedad por el tiempo al cuadrado. Listo. Ahí está la formulita. Pero cuando, aquí voy a anotarle por si acaso, es muy importante conocer también esa parte. Miren, cuando la rapidez inicial es cero, o sea, cuando se suelta un objeto, la rapidez inicial cero, repito, ahí podemos ver, es cero. Resulta que la fórmula queda de esta manera. Mira, y la gravedad, si lo tomamos como 10, entonces tendríamos H igual, la gravedad 10 entre 2, 5, ¿verdad? 5 t elevado al cuadrado. Cuadrado. Bien, entonces ahí tienes una formulita que nos puede ayudar. Lo simplificamos de acuerdo a la situación. Si lo dejamos caer cero, entonces la gravedad entre 2 es 5, 5t cuadrado.
Y la última formulita, que es un adicional, que es una combinación, es como sigue. La altura es igual a la semisuma de la rapidez por el tiempo. Semisuma de la rapidez por el tiempo. Bien, esta formulita tiene de particular que siempre tenemos con el signo más. En cambio, los otros tienen más menos. Cuando es más, cuando baja. Y cuando es menos, cuando sube. Recuerda que cuando se suelta o se lanza hacia abajo, va aumentando la rapidez. Por eso usamos menos. En cambio, cuando se lanza hacia arriba, menos. Entonces ahí podemos ver pues la formulita. Podemos ver pues la formulita. Bien, y cuando hablamos de altura máxima, hemos también mencionado un momento acerca de la altura máxima. Cuando la altura es máxima, por ejemplo, en la última formulita, h igual semisuma por el tiempo, la rapidez final es cero. Y entonces yo puedo calcular, ¿no? H igual máximo, ya sería máximo a esta altura, nos referimos con máximo, sería igual, la rapidez inicial tiene un valor, por supuesto, sobre 2 multiplicado por el tiempo. Ahí lo tiene. Entonces, se coloca de esta manera, ya que la rapidez final es cero, porque llegó a su tope máximo, o sea, a su altura máxima. Bien, y así podemos deducir pues otras formulitas y determinar pues su altura máxima. Bien, entonces no te olvides cuando está de bajada es signo más y cuando está de subida es signo menos. Bien, jóvenes, entonces vamos ya preparados para los problemas. Bien, jóvenes, vamos a desarrollar los problemas del capítulo número 2, movimiento vertical de caída libre. Bien, chicos de quinto año de secundaria, vamos a iniciar con los problemas. Bien, jóvenes, vamos con la pregunta número 1. Una piedra se lanza verticalmente hacia abajo con una rapidez de 40 metros por segundo. Determine el módulo de la velocidad de la piedra luego de 4 segundos de su lanzamiento. Se ha lanzado, según el texto, ojo, hacia abajo. ¿Bien? Vamos entonces, como la esfera lanza hacia abajo, podemos afirmar que su rapidez aumenta, ¿no? Ya hemos mencionado esto en la parte teórica. Cuando está de bajada, vamos a aumentar. Bien, por cada segundo, 10 segundos, 10 metros por segundo, perdón, le vamos a aumentar. Bien, pero vamos a utilizar la fórmula, para eso tenemos fórmula, ¿no? Puede ser para un segundo, 2 segundos, 4, 1 millón de segundos, etc. Vamos a colocar entonces aquí un dibujo que nos ayude a recrear lo que está en el texto. Muy bien, entonces aquí tenemos la rapidez inicial con 40. Transcurren 4 segundos. Y tenemos una rapidez 2, 2 que sería pues la rapidez final. Entonces calculemos la rapidez final, pero antes no te olvides que la gravedad es 10 metros por segundo cuadrado. Y luego vamos a usar una formulita. Queremos la rapidez final, entonces usemos la fórmula rapidez final igual a rapidez inicial más gravedad por el tiempo. Reemplazamos la rapidez final, lo hemos colocado como V2. V2 es igual a 40 metros por segundo más 10 metros por segundo cuadrado multiplicado por el tiempo. Operación. 40 más 10 por 4, 40, ¿no es cierto? 40 más 40, jóvenes. Muy bien, eso sí, al toque la respuesta, 80 metros por segundo. Bien, vamos a la pregunta número 2. Estamos en la pregunta número 2. Vamos a ver entonces qué nos dice el texto. Cuando una esfera desciende, realiza un movimiento vertical de caída libre. Su rapidez cambia tal como se muestra. Determine la altura que descendió. Miren, tengo el dato. Los datos son los siguientes a la vista. 10 metros por segundo, 10 metros por segundo,
Luego desciende a una altura h, 50 metros por segundo. Tenemos la gravedad. Tenemos tres datos, rapidez inicial, rapidez final y gravedad. ¿Podemos calcular con estos datos la altura? Ah, bueno, vamos a tener que buscar la fórmula. Tenemos, recuerda, 4. A ver, ubica la formulita y dime cuál usaremos. Entonces usaremos la siguiente fórmula, bien pensado. La rapidez final al cuadrado es igual a la rapidez inicial al cuadrado más 2 veces la gravedad por la altura. Y ahora pasamos a reemplazar. Reemplacemos. A ver. La rapidez final, 50 metros por segundo. Igual, rapidez inicial, 10 metros por segundo. Más el doble de la gravedad que viene a ser 10 por la altura. Viene a ser 10 por la altura. Muy bien. Entonces, ahora vamos a hacer la operación respectiva. 50 al cuadrado, 2500. Vamos a mencionar solamente los números. 2500 igual 100 más 20 por h. ¿Correcto? Esa es la operación que sigue. Luego vamos a tener h. Pasamos a restar 100. Sería 2500 menos 100. Ahí tenemos 240 y por un lado 20 multiplica h, que pasaría entonces a dividir, ¿no es cierto? Entonces h es igual a 2400 entre 20. Bueno, esta operación, que puedes hacerlo mentalmente, tiene un resultado de h igual a 120 metros. Bien, esta sería la respuesta a la pregunta número 2. La respuesta a la pregunta número 2. Bien, vamos a la pregunta número 3. Una piedra es lanzada verticalmente hacia arriba y se demora 20 segundos hasta regresar al punto de lanzamiento. Determine la altura máxima que asciende la piedra que realiza un movimiento vertical de caída libre. Bien, jóvenes, entonces vamos a tener en cuenta que demora 20 segundos en regresar, pero aquí hay que tener en claro la propiedad. Tiempo de subida igual tiempo de bajada. Entonces hay que compartir en partes iguales. Tanto de subida y bajada deben ser iguales. Entonces, si en total tenemos 20, lógicamente pues son 10 para subir y 10 para bajar. Completamos los 20. Pero vamos a ver una pequeña animación. Bien, estén tantos. Vamos entonces a la cuenta de 3. Bien, entonces vieron ustedes pues la animación, ¿correcto? Vieron ustedes pues la animación, ¿correcto? Ahí está entonces, subida y bajada. ¿Cuánto tiempo demoró en bajar? Bueno, el tiempo de bajada ha sido de 10 segundos, ¿correcto? Vamos entonces a usar una formulita. ¿Se acuerdan ustedes de la fórmula? H igual rapidez inicial por el tiempo más menos la gravedad tiempo al cuadrado sobre 2. Pero si la rapidez inicial es 0, entonces la fórmula es más fácil, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Bueno, vamos a reemplazarlo de todas maneras aquí, ¿ya? Ahí está la formulita. Ahora reemplacemos. Recuerda que la rapidez inicial es 0. Vamos a anotarlo, por si acaso, vamos a anotarlo ahí. 0. Bien, ahora vamos a reemplazar. Vamos a reemplazar un medio de 10 por 10 al cuadrado. 5, 5, vamos a sacar mitad, mitad, 5 por 100, ¿no? Porque 10 al cuadrado es 100. Vamos a colocar en todo caso los 100 para que no nos perdamos. Bien, ahí va. Ya tenemos entonces la altura. ¿Cuánto es la altura? Mitad 2, mitad 5, 5 por 100, 500. 500 entonces es la respuesta a la pregunta número 3. Bien, vamos entonces a la pregunta número 4. Pregunta número 4. Bien, desde el borde de una azotea, vamos a ponerle pues un edificio por ahí, una azotea, de 80 metros, se suelta una piedra. Si la piedra realiza un movimiento vertical de caída libre, determine el tiempo que emplea hasta chocar con la base del edificio. 80 metros, ¿cuánto demora?
Esa es la pregunta. Bien, para eso vamos a tener como referencia pues una casa, un edificio, ¿no? Del que nos hace referencia, una azotea de un edificio. Vamos a ver ahí. Tenemos un edificio y ahí a partir de ahí vamos a dejar caer. Soltamos una esferita. La rapidez inicial, por supuesto, es cero y la gravedad 10 metros por segundo al cuadrado, es un dato que ya viene con el problema. Calculemos entonces el tiempo, ¿correcto? Calculemos el tiempo. ¿Cuánto tiempo será? Vamos a averiguarlo. Bien, ya está. Entonces, para calcular el tiempo que demora en recorrer la altura que se muestra, vamos a tener que utilizar la formulita, pero aquí ya vamos a simplificar. A ver, ¿se acuerdan ustedes? Si la rapidez inicial es cero, ¿qué hemos concluido de la fórmula? ¿Cómo determinamos? A ver, vamos a ver, h igual, acuérdate, h igual 5t cuadrado. Cuando un cuerpo se deja caer, entonces podemos decir que la altura que recorre se puede reemplazar por h igual 5t cuadrado. Bien, entonces con esta simplificación de la fórmula simplemente reemplazamos. ¿Cuánto vale la altura? 80, ¿no es cierto? Entonces sería 80 por 5 igual a t cuadrado. Ya teniendo entonces esta relación, sacamos quinta. A ver, vamos a sacar quinta. Ojo, por aquí. Vamos a ver, tenemos quinta 1 y tenemos quinta 16. Bien, entonces t cuadrado es igual a 16. Sacamos la raíz. ¿Cuánto es la raíz de 16? Vamos a poner nota 20. ¿Cuánto es la raíz de 16? Muy bien, perfecto. El tiempo empleado entonces para recorrer la altura del edificio viene a ser de 4 segundos. Esta es la respuesta, perdón, a la pregunta número 4. Bueno, pregunta número 5. Dos esferas A y B desarrollan un movimiento vertical de caída libre, tal como se muestra. Determina luego de cuánto tiempo chocarán las esferas, G 10 metros por segundo al cuadrado. Tenemos dos esferas A y B. Una es lanzada, bueno, uno tiene una rapidez de 30 metros por segundo, 30 metros por segundo hacia abajo, que es A, y B tiene 30 metros por segundo hacia arriba, B. En esos momentos hay una separación de 100 metros. Bien, impactarán. La pregunta es ¿cuánto tiempo demoran en impactar? Esa es la pregunta. Aquí usaremos una propiedad. Bien, vamos a ver entonces, la propiedad señala que en estos tipos de casos podemos usar un MRU. Podemos usar el MRU, o sea, la gravedad, ojo, para ambos es la misma. Pero ¿por qué se usa un MRU? Lo que pasa es que uno de ellos tiene una gravedad, digamos así, una aceleración, que va en un sentido. Y el otro cuerpo tiene una gravedad que va en el sentido contrario de su movimiento. Uno acelera y el otro desacelera. Entonces, las gravedades ahí, como se dice, se anulan por esta situación. Matemáticamente, por supuesto, se puede demostrar. Pero por ahora vamos a utilizar la siguiente formulita que hemos usado en el MRU. Tiempo de encuentro es igual a la separación entre la suma de rapidez. Esa formulita vamos a emplear para este tipo de casos. Bien, sin más y más, vamos entonces a la fórmula. Reemplazaremos entonces la fórmula, y tenemos el tiempo que demora en chocar, sería igual a 100, que es la distancia, entre 30 más 30, ¿correcto? Esa sería entonces el reemplazo. Ahora, 100 entre 60, por supuesto, 100 entre 60. Es lo que tenemos ahora en cuanto al tiempo. Vamos simplificando, ¿correcto? A 100 sobre 60 vamos simplificando. Sería, a ver, vamos a colocar aquí, vamos a dejar registrado que aquí hemos cancelado un cerito con el otro cero, sacamos mitad, y lo que queda
es la respuesta. Lo vamos a dejar en D en fracción, ¿correcto? El tiempo es igual a 5 tercios. Es el tiempo entonces que demoran en chocar. Bien, jóvenes, hasta aquí tenemos entonces la pregunta número 5. Espero que les haya servido. Recuerden repasar, hay que desarrollar los problemas. De la única manera de saber si hemos aprendido o no es desarrollando los problemas, las tareas y otros similares. Bien, muchas gracias.